Buenas noches, vamos a iniciar la clase de hoy con el módulo respectivo Derecho Laboral, ya concluyendo la maestría en Psicología Organizacional para el Desarrollo de Recursos Humanos. No sé si están todos activos o están presentes en la clase virtual. Quisiera que puedan pronunciarse con un mensaje o si están activos a través del micrófono, me mandan un saludo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Entonces tenemos ya activos algunos participantes. Vamos a iniciar prácticamente. Yo creo que a medida que vamos a ir avanzando, se van a ir incorporando los demás compañeros. Al igual que los demás módulos, efectivamente consta de 4 unidades temáticas, son 4 semanas que vamos a abordar. Las clases son los martes y jueves de 7 a 8:30. El material ya lo tendrán disponible a partir del día de mañana. Por algunos percances y falencias no logré enviarlo al día de ayer como se tenía. El módulo como tal, derecho laboral, va en expectativa más para poder desarrollar el ámbito de recursos humanos, pero no así en un aspecto jurídico como en su esencia misma, sino para poder reforzar y tener conocimientos básicos y fundamentados para una relación jurídica laboral entre el trabajador y el empleador. A grosso modo tenemos que partir desde principios básicos también comerciales, ya que se refiere a recursos humanos y tenemos que ver en qué aspecto de recursos humanos trabaja, es decir, qué tipo de sociedades empresariales o empresas correspondientes como tal. A manera de introducción vamos a iniciar una explicación sobre lo que va a ser la primera unidad. El nombre de la primera unidad es la selección del talento humano adecuado, nivel ejecutivo, administrativo y operativo para las sociedades empresariales. A medida que vamos a ir desarrollando la clase virtual, como participantes, ustedes me van mandando los mensajes o las preguntas que tengan. Tengo el chat disponible para que pueda responder. No hay problema si paralizamos en media conferencia o en media charla para poder aclarar sus dudas respecto a la temática abordada. Bueno, partimos del inicio de lo que es la selección de talentos humanos. Para este entendido tenemos que necesariamente abordar lo que es el ámbito comercial. Hay una catalogación o configuración respecto a las empresas que nos establece el Código de Comercio. En ese entendido partimos de lo que es una empresa unipersonal, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y otras más. Pero vamos a enfocarnos en estos 3 ámbitos correspondientes del ámbito privado. También vamos a ver respecto al ámbito de la función pública. En este sentido vamos a abordar de empresas públicas, también vamos a abordar algo respecto a instituciones centralizadas, desconcentradas, autónomas, respecto a nivel central, departamental, municipal, regional. Se va a tomar estos aspectos en el entendido de que el talento humano o recursos humanos en la actualidad, para una buena selección desde niveles jerárquicos, tenemos que nosotros ver en qué institución o instancia estamos. Y la relación jurídica laboral o el contrato respectivo en este aspecto va a depender mucho de qué institución, ya sea privada o ya sea pública, que se va a poder elaborar. Como responsables de recursos humanos y emitir un contrato o un memorándum de designación correspondientemente genera mucha responsabilidad. Ya que en una empresa o un empleador siempre es pasible a las demandas de beneficios sociales o procesos laborales correspondientemente. A partir de ello también vamos a pasar puntos muy importantes de lo que son los conflictos internos
entre trabajadores, entre el trabajador y el empleado, y también conflictos entre empresas. Para poder recaer en un punto muy importante y específico que es, son procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo y procedimientos judiciales ante juzgados laborales. Bueno, como primer punto a desarrollar, vamos a partir de lo que es la constitución de empresas. Cuando hablamos de empresas, hablamos prácticamente de instituciones que tienen y cuentan con un capital o un activo para poder iniciar una actividad correspondientemente, ya sea con empleados o trabajadores o obreros, o sin ellos. ¿Por qué sin ellos? Porque así lo cataloga el Código de Comercio. Una empresa unipersonal puede tener un trabajador o el mismo propietario puede ser el propio trabajador. En ese entendido, vamos a hacer una configuración de la documentación legal constitutiva de cada empresa correspondientemente. Una empresa unipersonal, básicamente, legalmente estaría constituido con la inscripción a NIF, Padrón Nacional, y a Fundaempresa, que es el ente regulador para poder otorgar la matrícula de comercio. En ellos se establece la actividad u objeto social a que va a pertenecer esta empresa. Y la empresa es una sociedad de responsabilidad limitada, compuesta por socios correspondientemente. El código no establece la cantidad mínima o máxima que establece la cantidad societaria, pero se entiende que a partir de 2 personas ya llegan a ser una sociedad. Los documentos constitutivos de una SRL respectivamente se inicia con la escritura de constitución. 2 o 3 o más personas se reúnen en un lugar para poder realizar una actividad emergente, y esa actividad va a ser el objeto social. Realizan un documento que se llama escritura de constitución, lo protocolizan ante un notario correspondientemente con el poder de representación legal, se inscriben a Fundaempresa. Una vez inscrito a Fundaempresa, van y se inscriben a impuestos nacionales para poder sacar el NIF correspondientemente. Hasta ahí llega a ser documentos legales correspondientes de la empresa, sin entrar a más detalles. Para una sociedad anónima de la misma naturaleza, ya el aspecto ya cambia. No son socios, sino son accionistas. Están compuestos por acciones, mientras que una SRL está compuesto por cuotas de capital. De la misma naturaleza, de la misma forma, una sociedad anónima llega a constituirse ya con un estatuto de constitución correspondientemente, donde establecen las acciones de cada accionista y el objeto social o la actividad que van a desarrollar. A grosso modo, y documentos constitutivos llegan a ser actualmente con nuevas normativas emitidas por el Ministerio de Trabajo. Cada empresa como tal, ya sea una unipersonal, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, obligatoriamente tiene que contar con lo que es el registro obligatorio de empleadores, el famoso ROE. ¿Qué implica el tener el ROE? Implica otras obligaciones más. Esto implica el seguro de salud y el seguro de jubilación. Eso quiere decir que una empresa hoy en día está obligada a registrarse a las cajas nacionales de salud o a otro tipo de cajas de salud, ya sea la banca privada o la caja petrolera, etc. Asimismo, el empleador o la empresa está obligado a poder inscribir a las AFPs de sus trabajadores. Eso implica el registro obligatorio de empleadores. Hoy en día, como ya les mencioné, es obligatorio por un decreto regulatorio correspondientemente y modificatorio a lo que antiguamente era voluntario la inscripción. Excepcionalmente, algunas empresas sí estaban obligadas, como cuáles, las que tenían trabajadores. Un ejemplo son las empresas de servicios educativos y las empresas constructoras, como ejemplo que ellos sí
como contaban con trabajadores obreros o profesionales en el área de servicios de educación, el empleador estaba obligado a poder decir. Y no así todos. Ahora obligatoriamente tienen que ser todas. ¿Por qué ingresamos en este aspecto legal del ámbito comercial? Por la simple razón de que recursos humanos, cada empresa cuenta con recursos humanos. El contrato que se va a poder realizar va a ser dependiendo al nivel jerárquico que establece o la contratación requiere o la empresa requiere. Es por eso que necesariamente tenemos que conocer este aspecto importante del ámbito de la constitución de empresas y en su esencia básica de qué es una empresa. Bueno, partiendo desde ese punto de vista, cuando hablamos del objeto social de la empresa o la actividad que requiere, significa que también la obligación emerge a partir de ahí. Hay una categorización respecto a las actividades dentro de lo que son servicios, por una parte, por otra parte, de lo que son comercio e industria. Bueno, existe una clasificación más, pero nos vamos a basar en estas tres clasificaciones que nos va a dar una punta de lanza para poder determinar el carácter de los recursos humanos y la contratación laboral respecto a la actividad. Cuando hablamos de servicios, hablamos de lo que brinda, como ejemplo, servicios educativos, servicios de consultoría, servicios de salud, etc. Cuando hablamos de comercio, hablamos de la transacción establecida de productos, la compra y venta, por mayor o por menor. Hablamos de industria, es la producción que tiene cada empresa correspondientemente. Un clásico ejemplo, la industria es la fabricación de bebidas, la fabricación de papeles, etc. Todo lo que tiene que ver en el ámbito de producción. En base a eso se crea una pirámide jerárquica para poder crear lo que es recursos humanos. En una primera instancia, en un primer nivel jerárquico, vamos a tener a un nivel ejecutivo, y eso llega a ser a una alta dirección, y en segunda instancia vamos a tener a lo que es el nivel administrativo, que es en una intermedia o media dirección, y por último vamos a tener en la misma pirámide correspondiente en la parte de abajo al nivel operativo, que es en el ámbito del nivel bajo, correspondientemente la operativización. En base a esta situación, cada empresa va a poder requerir el recurso humano correspondiente para cada nivel correspondiente. Cuando hablamos de unas empresas unipersonales, vamos a hablar de un gerente propietario como tal. Y este gerente propietario, dependiendo a la actividad que realiza, va a poder contratar, por ejemplo, el contador, que estaría en un nivel intermedio o medio. Un contador, un publicista, marketing, uno que esté de ámbito comercial, que pueda vender el producto o brindar los servicios activamente. Y por último, va a dependerles de persona y personal si él lo va a realizar todo o va a contratar. Pero a diferencia del unipersonal, las SRLs y las sociedades anónimas, obligatoriamente por el capital disponible y la actividad emergente, van a tener que realizar las contrataciones. Dentro del ámbito societario de los socios, uno de ellos puede llegar a ser el mismo gerente y representante legal, o pueden contratar a otra persona que sea el gerente correspondiente. Eso en una alta dirección del ámbito a nivel ejecutivo. El gerente podrá contratar sus administradores de áreas, sus auditores, podrá contratar al ingeniero comercial respectivo, que está en una testera de intermedia dirección. Posteriormente, los ejecutivos de venta o ejecutivos que brindan el servicio, que sería en el ámbito de la baja dirección o el nivel operativo. En base a esa misma relación piramidal jerárquica, la empresa logra tener o desarrollar un contrato laboral correspondientemente. Cuando hablamos de
contratos vamos a necesariamente ingresar a tipos de contratos y los plazos determinados correspondientes. Para esto vamos a obligatoriamente, para la redundancia, ingresar a aspectos normativos comerciales y laborales, ya que el módulo en su esencia misma es derecho laboral, efectivamente. En esa misma distribución o explicación de la pirámide jerárquica de niveles correspondientes a nivel ejecutivo, nivel intermedio y nivel bajo o nivel operativo, llega a ingresar la selección del talento humano acorde a las necesidades emergentes de la empresa y acorde a la productividad que uno va a realizar o acorde al alcance de un desarrollo, de un plan de desarrollo estratégico o un plan de desarrollo institucional que es. Usualmente cuando se requiere personal de alta gerencia al nivel ejecutivo, el contrato siempre va a estar ligado al resultado que requiera la dirección correspondiente. Cuando hablamos de un contrato a nivel intermedio, va a estar ligado al servicio que le va a brindar para llegar a alcanzar el resultado. Cuando hablamos de un contrato de un nivel operativo, prácticamente hablamos del trabajo del obrero o del trabajador correspondientemente, quien va a desarrollar el objeto social para alcanzar el resultado. Entonces, en esta diferencia podemos ver los tipos de contratos que se van a desarrollar y en base a eso las obligaciones correspondientes que tienen hacia el trabajador. El empleador va a estar siempre dispuesto a poder invertir y tal vez pagar un poco más y traer a los mejores expertos para poder desarrollar la productividad de nuestra empresa. Pero esto también está ligado y es pasible a futuras demandas de beneficios sociales correspondientemente. Cuando hablamos de derecho laboral, en su esencia misma, vamos a referirnos a una ley general del trabajo correspondientemente, a la Constitución Política del Estado, quien también es el ente regulador normativo, quien nos da la base fundamental del derecho al trabajo o del derecho del trabajador y también del derecho del empleado. Bueno, esta parte es un poco respecto a lo que es el ámbito comercial en su relación jurídica entre el trabajador y el empleador desde el punto de vista en qué institución se encuentra. Hemos hablado un poco de aspectos privados. Vamos a partir y conversar un poco acerca de la institución pública. Hay una gran diferencia en ese sentido. Dentro de la función pública o funcionarios públicos o servidores públicos como tal, algunos están sujetos a lo que es la 1178 y otros que están sujetos a la Ley General del Trabajo, respectivamente. Los funcionarios que están en carrera administrativa generalmente están sujetos a la Ley 1178, que una vez deslindado responsabilidades o concluido la función pública no tiene derecho a poder hacer ningún cobro de beneficio social. No así cuando uno está ligado a la Ley General del Trabajo. Un funcionario que está ligado a la Ley General del Trabajo cumple sus funciones y una vez concluida puede llegar a poder cobrar los beneficios sociales correspondientes. Hay una figura correspondiente que es emergente de la función pública, la llamada o los llamados las consultorías en líneas y las consultorías en producto. Esta figura legal correspondientemente se ha creado justamente para no ser pasibles a demandas a beneficios sociales. Cuando hablamos de consultorías en línea, estamos hablando de un contrato que tiene un determinado fin y un determinado tiempo. Un clásico ejemplo, generalmente vamos a una función pública y se requiere un consultor en línea para que se realice el servicio específico de tal actividad, desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre. Las características del contrato en línea es que trabajan dentro de la institución pública
firman, marcan ingresos y salidas, son subordinados, tienen su dependencia, tienen todas las características de una contratación laboral del aspecto de la ley general del trabajo. Pero esta categorización que se le dé en la función pública es justamente el contrato de consultoría en línea para poder deslindarse de los beneficios, porque es por un tiempo determinado, es por un único fin correspondiente. Y las consultorías por producto, de igual forma, es por un objeto determinado, y la prestación y la contraprestación respectivamente se otorga a través de la presentación de informes correspondientes. Bueno, por ahí tengo una pregunta. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Le habla Marcelo Ortuño, muy buenas noches y un placer escucharle. Por ejemplo, acá en Oruro, en el CDG, en el Servicio Departamental de Gestión Social, por ejemplo, cuando contratan un consultor en línea, solamente pueden trabajar por un año. Pero cuando, digamos, quieren renovar el contrato o presentarse, digamos, otra vuelta al puesto, les dicen que no y que tienen que esperar una gestión para volverse a postular, ¿no? Eso está marcado dentro de la 1178, lo que es la ley SAPCO. Lo que pasa es que hay una interpretación distinta. Como ejemplo le voy a dar y para que tenga un mayor entendimiento. Las consultorías en línea se han inventado, al igual que en el ámbito privado, los contratos de servicios civiles, de prestación civil correspondientemente. Entonces, cuando la Ley General del Trabajo establece, un poco hablando del privado para poder recaer luego en las respuestas específicas. Un ejemplo es de los profesores de educación regular. Ellos empiezan a trabajar en febrero y concluyen en diciembre. Su contrato no es laboral. Su contrato es de prestación civil de servicios por una temporada. A ellos, para que no puedan cobrar beneficios sociales, se les cancela un finiquito. El finiquito es nada más que nada menos la indemnización correspondiente. Si en caso de que no les cancelara esa indemnización, entonces este trabajador puede acudir a pedir su beneficio. Esa figura existía en el ámbito privado para poder eludir lo que son beneficios sociales, solo por un tiempo determinado y por un fin determinado. La misma forma se traspasó a la función pública y lo llamó contrato de prestación civil servicios. Contrato de consultoría en línea por un fin determinado y tiene las características de un contrato laboral. La interpretación que da cada institución pública es distinta. Uno, ¿por qué? Como se trata de un contrato de consultoría en línea, si le vuelve a recontratar por una gestión más y continuado, no existiría la ruptura, sino más que existiría la continuidad. Entonces, el funcionario público, viendo esa continuidad, alegaría a pedir su ítem correspondiente y desligarse de la consultoría en línea. En ese sentido, los de la función pública hacen la ruptura de la continuidad para que no sean pasibles a futuros procesos de contratos de enganche, como se le llama. O sea, como que se enganchan para poder solicitar el ítem, siendo que ha tenido una continuidad, siendo que tuvo una estabilidad, siendo que tuvo una remuneración durante ese plazo. Es por eso que se cuida la institución pública, le dicen, no, tiene que existir una ruptura para poder posteriormente recontratar y se inicie nuevamente. Ya no existe la continuidad. Entonces es por eso que le hacen paralizar un tiempo. Aquí en La Paz, en algunos ministerios, ellos hacen paralizar 3 meses. Por usual siempre se ve en instituciones públicas la convocatoria de octubre a diciembre. Las consultorías en línea siempre van a ser de febrero a octubre. Y este mismo personal puede volver a presentarse en febrero del año que viene, pero ya existió la ruptura correspondiente. No hay una continuidad que se requiere para poder pedir el contrato de enganche y solicitar el ítem correspondiente. Cuando un funcionario público ingresó por convocatoria, ingresó por concurso, ingresa a la carrera administrativa, le otorgan un ítem y tiene la protección legal administrativa de la inamovibilidad correspondiente.
Cuando hay los funcionarios que ingresamos o que ingresan por contratación en línea, por consultoría en línea, generalmente es por invitación directa, a libre disposición, por así decirlo. Entonces, esa contratación directa le da ese contrato determinado por cierto plazo. Es muy importante abordar esto porque ahí nace justamente dentro de lo que es los contratos específicos, ya sea en el ámbito público, ya sea en el ámbito privado. ¿Por qué? A la misma naturaleza del ámbito privado, cuando un empleador contrata a un trabajador, vamos a estar ligados a el contrato laboral que nace de la Ley General del Trabajo. Asimismo, podemos nosotros también empezar a hacer contratos de prestación civil, de servicios, que está regulado por el Código Civil, y no así la Ley General del Trabajo, correspondientemente. La función pública tiene de la misma forma su situación. Bueno, tengo otra consulta. Si nos puede escribir o hablar, creo que era Susana, quien tenía la consulta. Sí, hola, buenas noches. Quisiera hacer una consulta con respecto a un contrato. Si se quisiera extender, digamos, un mes más ese mismo contrato, o sea, haciendo una adenda en el mismo contrato, ¿esa adenda cuenta o contaría como otro contrato? Generalmente las adendas están categorizadas para otro tipo de contrato, pero lo utilizan para el contrato. La adenda es una forma de modificación al contrato. En este caso estaríamos hablando de la modificación al tiempo. Si se ha contratado el tiempo, al plazo estipulado. Estamos hablando de febrero, por así decir, ejemplo, de febrero a octubre. Y luego, si vio necesario la institución que el funcionario o el servidor público o privado pueda continuar, hacen la modificación y la adenda correspondiente. Pero cuando hablamos de un contrato laboral específicamente, no existe esa adenda. ¿Por qué? Porque el contrato es válido, ya sea verbal o escrito. Hay algunos contratos, sí, por su característica, vamos a necesariamente establecerlo escrito. Pero cuando es una prestación de servicio, en este caso, desligándonos de lo que es la Ley General del Trabajo y entramos al ámbito del Código Civil, sí pudiera establecer la adenda correspondiente. Pero si es que la adenda es por un mes, o por días, o por un año, va a depender mucho del enfoque, del objeto de trabajo que tengas efectivamente. No sé si me deja entender. Entonces, eso no le va a dar una continuidad ni estabilidad, simplemente le va a dar una ampliación de plazo, nada más. ¿Cuándo existe la continuidad y estabilidad? Cuando el trabajador se queda más de lo debido y el empleador no le dice nada, deja que continúe. Entonces, en este caso es la tácita reconducción, se llama, sin necesidad de hacer otro contrato o hacer una adenda. Cuando existe la adenda, prácticamente lo van a categorizar simplemente como ampliación de plazo, respectivamente. Si es un contrato de prestación civil de servicios, al finalizar el tema, dependiendo de la actividad que se realiza, tendrían que otorgarle una indemnización correspondiente. Y si en caso fuera simplemente una prestación de servicios por un producto determinado, entonces no correspondería a ninguna indemnización. Simplemente la ampliación del plazo le va a dar un beneficio de un cobro más específico de la remuneración adquirida. Tenía otra pregunta por ahí, no sé de quién es, creo que es Estefanía o Enrique. Vamos a nuevamente llegar a esta situación. Es muy importante ver aspectos constitucionales, normativos. Para poder seguir continuando con la conversación, vamos a ingresar a una pirámide kelseniana, como le decía el profesor Kelsen, en el ámbito legal jurídico correspondientemente. Es una jerarquización de normas. Tenemos una pirámide, por encima tenemos a nuestra constitución política del Estado, por debajo de la constitución tenemos a nuestras leyes, todo tipo de leyes, y por debajo de las leyes tenemos a decretos reglamentarios, por debajo de los decretos tenemos a las resoluciones, por debajo de las resoluciones, y así vamos sucesivamente.
La máxima norma de nuestra Constitución, donde establecen sus artículos 44 y 42 específicamente, habla respecto al trabajo digno, al trabajo estable, a un trabajo y a una remuneración justa. Esa norma magna, esa norma suprema, nos da paso y curso a que puede emerger la Ley General del Trabajo, el Código Civil y otras leyes respecto o que regulen el ámbito laboral correspondiente. Debajo de las leyes tenemos los decretos reglamentarios. Como ejemplo, tenemos la Ley General del Trabajo y tenemos el decreto reglamentario del Código Procesal del Trabajo, como es el procedimiento para poder realizar los trámites respectivos o procesos respectivos en el ámbito correspondiente. Debajo del decreto tenemos las resoluciones. En este punto, el Ministerio de Trabajo sacó muchas resoluciones que modulan o modifican o amplían o interpretan algunos artículos respecto a la Ley General del Trabajo o el Código Procesal del Trabajo. Como ejemplo, salió año pasado, si no me equivoco, la resolución 585, no recuerdo bien, es justamente donde a través del Ministerio y un decreto reglamentario, y la resolución es la interpretación donde todas las empresas están obligadas a registrarse al Ministerio de Trabajo, a obtener su ROE, registro obligatorio de empleadores. Y es así que van sacando resoluciones entre resoluciones. Otro ejemplo clásico es que hace unos 2 o 3 años atrás existía el preaviso. El preaviso es la anticipación que da el empleador al trabajador para el despido correspondiente o el retiro correspondiente. Actualmente ya no existe el preaviso. Entonces, ahí hay una modulación correspondiente o una modificación respectivamente al preaviso dentro de lo que establecía la Ley General del Trabajo. Esas resoluciones obviamente crean ley entre partes en el sentido del trabajador y el empleador. El Ministerio de Trabajo saca una resolución, el inspector de trabajo va y cumple con lo suscitado y acude a las instancias pertinentes, que sería en este caso la institución, ya sea pública o privada, para poder realizar la aplicación. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En el caso de, usted está hablando de la novedad laboral, ¿no? En Sí. el caso del tema de reestructuración, cuando un empleado, por ejemplo, ya tiene contrato indefinido, ya es inamovible, pero hay una reestructuración, digamos, por parte de la institución, y digamos, a este trabajador lo están retirando de su fuente laboral, ¿no? Por temas de reestructuración, pero esto ya está atentando contra lo que es el derecho laboral, porque ya como ya no está la figura del preaviso, ¿qué puede hacer, digamos, el trabajador, ¿no? En este caso, digamos, ¿qué proceso puede ser ante el Ministerio de Trabajo, digamos, cuando ya le están retirando su trabajo de manera involuntaria, porque ese es un despido involuntario? Cuando existe este tipo de situaciones, hay dos cosas que hay que entender. Uno de lo que son beneficios sociales y el otro que son derechos adquiridos. Vamos a una unidad específicamente detallada. Pero si el trabajador ha sido despedido involuntariamente, él tiene la obligación y el derecho de poder cobrar sus beneficios sociales por el tiempo que ha trabajado. En este caso correspondería, si trabajó más de 5 años, corresponde el tema del quinquenio, el desahucio, la indemnización correspondientemente. Ahora, como ejemplo, si este mismo trabajador vio el cambio, la reestructuración de esta institución, de la empresa o la unidad correspondiente, y vio que no va a poder lograr, porque no existe el área correspondiente para su profesión o el oficio que desarrolla, él puede retirarse voluntariamente, pero el retiro voluntario no va a implicar que no le den sus beneficios sociales. Al igual que sea involuntario o voluntario, él está en el derecho y la obligación de poder ir a solicitar sus beneficios sociales por el tiempo que ha prestado sus servicios o el trabajo correspondiente. Son más allá de las causales que existan del retiro voluntario o involuntario, todo empleador tiene que realizar la cancelación del beneficio social correspondiente y el derecho adquirido correspondientemente. A no ser que ingrese dentro de las causales correspondientes de
eh, robo en empresa, Daño material, ¿no ve? materiales, acoso laboral, hostigación entre trabajadores, etcétera, El tema etcétera. de venta de Divulgación spot, ¿no de ve? Información de la empresa, ¿no ve? exactamente. Entonces son causales que no le dan sus beneficios sociales. Ya, porque en el caso yo trabajaba en una institución en la cual a mí me retiraron, me dijeron que, bueno, como ya supuestamente la figura de mi cargo ya no estaba dentro de la reestructuración, pero me querían cambiar de destino laboral, me querían llevar, digamos, a otra comunidad. Yo trabajaba en Oruro y me querían mandar, digamos, a la rural. Entonces, en mi caso, por temas de factor personal, no accedí, ¿no? Entonces a mí me retiraron. Pero a mí en este caso sí me pagaron lo que es el desahucio, lo que es los finiquitos, ¿no? Yo trabajé 4 años y me pagaron todo completo, ¿no? Pero en el caso, digamos, que yo no hubiera querido yo no quería, digamos, salir de mi fuente laboral porque uno, digamos, ya en esa situación, uno en el mercado laboral ya casi no hay mucho trabajo, ¿no? Especialmente para el cargo de psicólogos, por ejemplo, aquí en Oruro no hay mucho mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Y se puede acudir ante la instancia correspondiente, que sería el Ministerio de Trabajo, para la reinserción correspondiente. Y el empleador tiene que nuevamente tutelar al trabajador correspondiente. Pero internamente, ¿qué es lo que va a pasar? Internamente va a pasar la hostigación laboral, como que es obligatorio que el trabajador esté en la empresa o en la institución. Para poder ejercerse va a utilizar la carga laboral, la presión en el espacio, en el tiempo, más trabajo, tratar de reducir el tema del monto económico. Si le pagaban, por ejemplo, bolivianos, pero como lo obligaron a reinsercionar correspondientemente, le van a cancelar por lo menos 800, por así decir. Internamente ya es una batalla que va a tener que hacer el trabajador, porque es una adhesión obligatoria al empleador. Pero sí, este trabajador puede acudir para su reintegración. ¿Existe esa figura? Claro. Más aún cuando es en instituciones públicas, el funcionario, cuando acude al servicio civil, que es la unidad específica del Ministerio de Trabajo, que tiene la defensa del funcionario público, le presenta las pruebas correspondientes, la vulneración al derecho del trabajo, al puesto laboral, etcétera. Entonces, el Ministerio hace la reintegración a su puesto laboral correspondientemente. Bueno, eso crea una relación jurídica laboral correspondientemente. Tenemos que entender dos aspectos muy importantes en el sentido del trabajo en función pública y en el trabajo en el ámbito privado. Va a depender de la institución donde partamos, y es por eso que era importante ver y detallar el aspecto comercial correspondientemente. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta primera parte de lo que es el ámbito comercial y relación jurídica del trabajador y empleador? Vamos a ingresar a una segunda parte de la clase correspondientemente, viendo lo que son la protección normativa legal. Vimos en una primera instancia de lo que es las constituciones comerciales, el nivel jerárquico, las pirámides jerárquicas de talentos o recursos humanos. Vimos la normativa legal a grosso modo correspondientemente. Tenemos que ingresar en un punto muy importante y que justo que deslinda desde la concepción política del Estado. La concepción política del Estado nos establece principios y garantías constitucionales. Principios en el derecho laboral, vamos a ver por lo menos unos 5 principios. El primer principio es el principio protector. Este principio protector se basa en lo que es el indubio pro operario. El indubio pro operario es el beneficio que corresponde al trabajador en caso de cuestión de duda legal correspondientemente. En otras palabras, se aplica la norma más favorable al trabajador. Nuestra Constitución es bien protectora dentro de lo que es al trabajador correspondiente y garantista dentro de los beneficios sociales. En este sentido, el indubio pro operario significa que cuando existe una norma que quiera atentarlo, una norma creada y esté atentando al trabajador, entonces el trabajador puede acogerse a la norma más favorable correspondiente para él.
De esa misma forma se puede hablar inclusive de la retroactividad correspondientemente. A diferencia de otros ámbitos respectivos judiciales o administrativos, la ley es venidero para lo futuro, pero en el ámbito laboral puede establecerse en normas favorables al trabajador desde el pasado. Eso es un principio protector. Del mismo modo, en esta constitución actual, correspondientemente, cambió bastante en el tema de un trabajador puede acudir a la tutela judicial para el cobro de beneficios sociales de manera indefinida, imprescriptible, no prescribe. Antiguamente, en la anterior constitución que se había modificado, el beneficio social, un trabajador podía acudir, pero tenía la posibilidad, 2 años era lo máximo correspondiente. Pasaban los 2 años, prácticamente no existía y prescribía. Hoy en día es imprescriptible el cobro de beneficios sociales, a través del principio protector constitucional que establece nuestra Constitución Política del Estado. Y esa es la norma, la aplicación de la norma más favorable. Como ejemplo, si nosotros acudimos a la tutela judicial penal, vamos a la policía o la fiscalía como parte denunciante, nosotros vamos y decimos, fulano de tal me robó, me hurtó o me agredió, el policía o el fiscal nos va a decir sus pruebas, demuestren primero. Si no tenemos pruebas, no nos va a dar la tutela judicial correspondiente. Tenemos que nosotros como denunciantes demostrar. Ahora nos vamos a un aspecto laboral. Nosotros como trabajadores vamos como denunciantes ante el Ministerio de Trabajo y decimos que empleador, y podemos inventar series de mentiras o la verdad correspondientemente, pero no necesita el trabajador las pruebas. Esa es la diferencia. En esta otra parte, la carga procesal está dado al empleador. Tiene que desvirtuar todo lo que su trabajador estableció o declaró ante el Ministerio de Trabajo. Un ejemplo, dice el trabajador, y yo trabajé desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Segundo, dice de que me pagaban menos del salario mínimo nacional. Tercero, me dicen de que trabajaba en feriados. El ministerio, por el principio de protección, dice, este señor ha sido vulnerado sus derechos y hace citar al empleador. El empleador tiene que venir y desvirtuar uno por uno. No, mentira. Él trabajaba simplemente las 8 horas. Aquí se encuentran las planillas correspondientes. Aquí se encuentra el marcador biométrico. No trabajaba feriados ni nada. Aquí se encuentran las cámaras de filmación que estaba así, etcétera, etcétera. Entonces, la carga probatoria se encuentra en el empleador y no así en el trabajador. Es por eso que la ley es protectora para el trabajador. El otro principio es el principio de irrenunciabilidad. Esto va a colación con la pregunta que hacía el compañero, que a nadie se le puede hacer renunciar o no se le puede retirar correspondiente. Existe una estabilidad laboral correspondiente. Más allá del ámbito del acoso o la hostigación laboral que exista, todos tienen derecho por el principio de irrenunciabilidad de que no puede existir la ruptura de la contratación laboral correspondiente. La ley protege en ese sentido de que ya se han creado nuevas normas. Como un ejemplo clásico, si estamos trabajando con una dama, con una persona del sexo femenino, existe el acoso laboral, puede acudir a la tutela del ámbito penal por el tema de violencia correspondientemente, por violencia laboral. Entonces, mucho en el ámbito privado o público existe la hostigación y el acoso laboral para que el trabajador pueda renunciar del cargo y existe esa ruptura. Entonces, por la protección de la ley y el principio de irrenunciabilidad, eso está prohibido y está normado y penado por la ley correspondientemente. El acoso laboral y la hostigación laboral puede ser psicológica, verbal, puede ser material, etc. El otro principio es el principio de continuidad. Hablamos de principios de continuidad en el ámbito del tiempo y espacio y materia. Cuando hablamos de tiempo, hablamos del plazo establecido en el contrato laboral de trabajo. Es
el tiempo. Tiene que existir esa continuidad. Si hablamos de un contrato indefinido, tiene que establecerse no puede existir una ruptura. Si hablamos del espacio, no podemos cambiar de un lugar a otro. Cuando hablamos de la protección del principio de continuidad constitucionalmente, el trabajador, desde el objeto social del contrato, ingresa a trabajar en oficinas en un lugar determinado. Por ejemplo, en la Camacho, oficina número 2, piso tal. No le pueden cambiar a un lugar distinto o un departamento. Cuando existe ese cambio o cuando existe esa ruptura en el espacio, significa que existe el rompimiento en indicios de la hostigación laboral como tal. Entonces, por el principio de continuidad, no está tutelado también por la ley, protegido por la ley. Hablamos de materia correspondientemente. Entonces, y en el principio de continuidad tenemos tres temas: el tiempo, espacio y materia. Cuando hablamos de materia, si un trabajador ha sido contratado por un área específica, es decir, el contador ha sido para el tema contable, no le puede hacer la carga laboral a ser de archivista. Entonces ya existe una ruptura dentro de la continuidad del contrato laboral en el ámbito de la materia correspondiente. A no ser que dentro del contrato establezca otros puntos más determinados dentro de las obligaciones y derechos adquiridos dentro del contrato, que el contrato es ley entre partes, ya sea verbal o escrito, establezca en el ámbito de materia por las aptitudes y capacidades que obtenga o tiene, se puede poner, pero tiene que ser explícito, expreso. El otro principio es de la realidad. De la realidad hablamos del aspecto de la verdad. Verdad en dos sentidos. Para una mejor explicación vamos a hablar de una verdad material y de una verdad formal. Les había mencionado que el trabajador incluso puede acudir a la tutela administrativa o judicial correspondientemente sin necesidad de llevar prueba alguna. Entonces, cuando hablamos de la verdad material, el empleador tiene que llevar la prueba correspondiente a desvirtuar los puntos específicos. Si es que el trabajador estableció de que existía una estabilidad, el empleador demostrará que no era estable, y era medio tiempo y no tenía la dependencia, y el trabajador podía trabajar en otro lado correspondiente. Cuando hablamos de la verdad formal, vamos a ingresar necesariamente a los procedimientos y procesos laborales como tal. En el ámbito de la verdad formal, los plazos correspondientes para las citaciones, para la entrega de tal. En el ámbito procesal judicial, la mayoría de los procesos siempre concluyen en conciliación. El beneficio social correspondiente que ha sido tutelado por el juzgado laboral, como ejemplo de 50.000 o 100.000 bolivianos, eso siempre va a recaer en una cancelación del 50 o 40%. Por la presión procesal que tienen los juzgados laborales, hay una retardación existente. Y por el principio de la realidad, el sentido de la verdad material, el empleador va a poder argumentar muchos documentos efectivamente. Entre paréntesis, coloco un acopio de lo que es los documentos legales constitutivos dentro del contrato laboral. Si está amparado dentro de lo que es el contrato laboral como tal en su esencia misma, el empleador, al momento de realizar su planilla de la cancelación, al momento de realizar su ingresos y entradas en el sentido del control del personal, y al momento de poder emitir memorandos, al momento de poder emitir comunicados, tiene que estar visado por el Ministerio de Trabajo. En caso de que no esté visado, entonces se desconoce en el ámbito administrativo, dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, se desconoce ese documento como legal, porque no fue visado, no fue partícipe del Ministerio de Trabajo como tal. O el contrato que firmaron tampoco está siendo reconocido por el Ministerio de Trabajo. Son documentos donde el empleador, al momento de poder inscribirse como empleador dentro del Ministerio de Trabajo, tiene que cursar todos esos aspectos importantes. Si nos vamos a la tutela judicial o al ámbito jurisdiccional correspondiente, dentro de lo que es la prueba probatoria, nosotros podemos acudir con esos documentos.
pero por el principio de indubio pro operario se va a establecer la norma más actual. O en caso de duda, se va a dar la tutela al trabajador, no hacia el empleador. Entonces son a veces figuras correspondientes dentro del ámbito probatorio que pueden llegar a una afectación al empleado por la protección de la ley. Otro principio es el principio de buena fe. Cuando se establece dentro de la protección legal normativa el principio de buena fe, este principio prácticamente va de que el trabajador actúa en buena fe y todo lo que declara es la realidad existente. No hay una mala fe o no existe una saña en contra del empleador. Eso es por la protección legal normativa. Pero en instancias administrativas o tutelas judiciales se va a poder demostrar correspondientemente la veracidad de los hechos con documentos probatorios que el empleador pueda desvirtuar la mala fe o la hazaña con que está actuando. Un ejemplo muy claro es lo siguiente. Si hay un trabajador que está dentro de la industria y reveló el secreto industrial del producto del refresco o de la bebida y es despedido. Entonces, a falencia de eso, en esa instancia el trabajador acude a instancia administrativa que es el Ministerio de Trabajo y no cuenta o no comenta esa parte de la revelación del secreto de la industria del producto correspondientemente. El ministerio cree todo, sale una preliquidación y la liquidación correspondiente del beneficio social es citado el empleador. El empleador tiene que acudir correspondientemente con la prueba obligatoria para desvirtuar que no está actuando con buena fe el trabajador. En ese sentido, una vez demostrada la prueba, el empleador puede acudir correspondientemente a otras áreas o acciones legales emergentes del mismo, porque el tema de la divulgación del secreto es penado por ley correspondientemente. Y otros aspectos fundamentales o causales para un despido justificado, en este caso sería o las riñas y peleas dentro del lugar, o el robo de material o maquinaria, que establece unas causales para que no pueda acudir a la tutela judicial laboral del trabajador y el empleador pueda tener todo el beneficio correspondiente a no cancelar todo eso. Ese es el principio de buena fe. Se cree que el trabajador está actuando de buena fe en todas sus declaraciones y en todas sus acopios respecto a la tutela que está buscando. El otro principio es el principio de no hacer discriminación, la prohibición de hacer discriminación. Este principio se basa en la igualdad de trabajadores. Nuestra Ley General del Trabajo establece un número específico o un número de trabajadores de varones, un número de mujeres y un número mínimo de trabajadores extranjeros. Aquí hay una polémica muy inusual que se lleva a cabo hoy en día. Como ejemplo, si estamos en una empresa constructora, viene a pedir trabajo una dama, una persona que está vendiendo, quien el trabajo es de estibador, de poder cargar cemento, cosas pesadas. El empleador dice, no lo puedo contratar porque esto es un trabajo muy pesado. Ante esa situación, la trabajadora lo toma como una discriminación. Acude a la tutela administrativa, va al ministerio y dice, no me quiso aceptar en el trabajo porque eso es acto de la ley 045 de racismo y discriminación, me está discriminando porque soy mujer. Piensa que no tengo el mismo nivel de fuerza que el del varón. Entonces, ahí existe un punto a poder ingresar a una controversia legal. El empleador demuestra que todo el trabajo era muy pesado, que iba a ocasionarle el tema correspondiente de daños físicos y de salud a trabajadores, por eso que no se apoya. Pero a este tipo de situaciones y otras que van por mala fe o por otra situación, acudiendo a la tutela administrativa o judicial respectivamente, amparándose en la discriminación o racismo, sin entender
del objeto social como tal está constituida la empresa. Es por eso que en principio hablamos del tema de las empresas, siempre el tema de las actividades que se emergen a servicios, comercios, industrias y otro tipo de actividades. En este principio de prohibición de hacer discriminación, ingresa el ámbito de la equidad y la igualdad de los trabajadores. Uno del último principio llega a ser el principio de la gratuidad en el sentido de la tutela administrativa y la tutela judicial correspondiente. Cuando uno acude al Ministerio de Trabajo, se entiende que todo el trámite, proceso, procedimiento que exista en ese ámbito es gratuito. Y del mismo modo, si no se ha llegado a un acuerdo conciliatorio, ya que el Ministerio de Trabajo llega a ser un ámbito conciliatorio. Está el empleador y está el trabajador, y lo único que quiere escuchar al inspector del trabajo es si le va a cancelar o no le va a cancelar el beneficio social correspondiente o la deuda adquirida. Y el empleador dice no, porque yo tengo pruebas suficientes para demostrar que y desvirtuar toda la relación fáctica que ha realizado en la declaración. El Ministerio dice magnífico, esto se queda, presenta un informe de no se llegó a un acuerdo correspondiente y le deriva al trabajador al ámbito judicial. En teoría llega el trabajador al ámbito judicial, empiezan los juzgados y tendría que ser todo gratuito, la justicia es gratuita, pero en casos prácticos no se llegó a concretar y no se logra ver en esencia misma esa gratuidad. Primero cuesta el asesoramiento legal a través de un profesional abogado, segundo el trabajo del oficial de diligencias, y así podemos ver otro tipo de cobros más seguros. Pero se establece como un principio de gratuidad del ámbito constitucional dentro de lo que es principios constitucionales del derecho laboral. Esta segunda parte era muy importante poder hacerles entender, ya que a partir de ello se va a poder desglosar puntos más específicos dentro de lo que es el contrato, los elementos del contrato, la relación jurídica entre el trabajador y el empleador, y del mismo modo el tema de procesos y procedimientos laborales. En estos dos aspectos fundamentales, desde un principio de constitución de empresas hasta los principios laborales, se ha llegado a una instancia donde podemos ver la relación existente desde aspectos privados y desde aspectos públicos. Hasta este punto, no sé si alguien tuviera una pregunta o comentario para poder un poquito más argumentar y brindar mayor conocimiento en la clase. En este tipo de escenarios, tema de maestrías, está siempre para poder vertir criterios desde la práctica misma como profesionales en las áreas correspondientes que se encuentran. No sé si alguien tiene un comentario, pregunta. Sí. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Habla Enrique Paredes, Maiser Enrique Paredes, y un saludo a todos los compañeros también. Hace rato escribí una pregunta y tengo otra. La primera estaba referida a que mencionó en la contratación en línea o civil, quisiera acordarme bien de eso, de febrero a octubre. Por lo tanto, los restantes meses suman 3. ¿Hay una norma que debe haber este plazo de 3 meses de cesantía? ¿Son obligatorios de alguna manera esos 3 meses de no vinculación laboral? Número 1. Y la segunda, ya relacionada a estos últimos puntos sobre los principios. ¿Estos principios son conceptuales o descienden en alguna normativa, artículos específicos? En el ámbito de la primera pregunta es la interpretación del empleador que lo va a otorgar en cuestión de asesoramiento legal correspondientemente para que exista la ruptura de la estabilidad y continuidad laboral. Si es que no, bueno, es que estas figuras de la contratación de prestación civil de servicios en el ámbito privado y en el ámbito público de consultorías en líneas se inventaron o se crearon para poder eludir y evadir beneficios sociales como tal. ¿Por qué? Por un lado, pero por otro lado también se ha creado este tipo de actividades, este tipo de contratos para poder elaborar servicios específicos como tales y no definitivos consecuentemente para ellos. El tema de la ruptura, uno le puede dar una interpretación a criterio legal específico o a criterio personal. ¿En qué sentido?
hay unas susceptibilidades de que si es que el trabajador ingresa en febrero, llega por octubre y mi contrato solo era por un plazo definido por 9 o 10 meses correspondientemente, y el trabajador vuelve a ingresar, si el empleador no le dice que ha concluido y acepta todavía su continuidad, eso se llama la tácita reconducción. Y si esa tácita reconducción se establece la estabilidad, entonces ya sale de lo que es la prestación de servicios, ingresa al ámbito laboral correspondientemente, y es por eso que el trabajador ya está tutelado por la Ley General del Trabajo. Cuando existe esa ruptura, tratan de hacer la ruptura de la estabilidad para no poder realizar la tácita reconducción, o en este caso sería por la conclusión del contrato y el fin determinado correspondientemente. Yo como empleador, en esta situación, doy 3 meses de plazo o puedo darlo como un año de plazo. No está en la norma eso. La norma te establece simplemente un contrato definido o indefinido, a largo plazo o a corto plazo. La norma te explica nada más. La norma, el contrato laboral indefinido, que significa que está tutelado por la Ley General del Trabajo, cuantos años pueda, hasta que se pueda determinar el objeto de la inscripción o de la empresa correspondiente. Cuando es un contrato definido, se establece por prestación de servicio por un fin determinado. Generalmente, o como un ejemplo se da a los profesores de educación regular, donde trabajan en febrero y concluyen en diciembre. Pero si es que esa situación ocurre, el empleador tiene que dar una indemnización correspondiente por el año prestado, si es que fuera un contrato de prestación civil de servicio. Si es que fuera un contrato de prestación de obra, en este caso, o por producto en el ámbito privado, no existe a la indemnización, sino es que está deslindado por el producto entregado, nada más. Que le entregó cierto informe, cierto proyecto o cierto resultado correspondiente. En base a la segunda pregunta, los principios constitucionales emergen de la Constitución Política del Estado, en los artículos 44 respectivamente, cuando habla de un trabajo digno, cuando habla de un trabajo justo, cuando habla de un trabajo, de una remuneración justa, de una vida digna. También parte del mismo principio constitucional de su esencia misma, del vivir bien. Entonces, en base a eso, esos principios nos regulan y nos dan doctrina para poder partir la relación jurídica laboral. Cuando hablamos de un principio de protección de la ley, hablamos de un contrato laboral estrictamente dicho. Cuando hablamos de un principio de continuidad, hablamos de un contrato donde se va a establecer de un plazo indefinido correspondientemente. Cuando hablamos de un principio de irrenunciabilidad, hablamos de una cláusula estipulada de que el trabajador está tutelado por la Ley General del Trabajo en sus artículos respectivos como tal. Y el objeto del contrato va a ser muy determinado en el ámbito de la materia para qué se está contratando, para qué fin, para qué objeto o oficio o profesión tenga el trabajador pueda desarrollar en la empresa o institución. No sé si logré responder la pregunta y estaría de acuerdo con eso, o habría otra pregunta respecto al tema avanzado. No, está muy bien, me ha aclarado muy bien, muchas gracias. Y para otros compañeros que van a preguntar, en la vista, bueno, en lo que pueda hay muy poca participación, no sé si están activos, oyendo todos, o tal vez simplemente lo activaron y están en otro lado. La idea de poder hacer un módulo virtual con una charla es para poder generar tal vez un poco más de apoyo y brindar algún conocimiento legal jurídico dentro del ámbito legal laboral. No así en su esencia o en su especificidad, porque no logra ser una maestría en derecho laboral, sino es un refuerzo al ámbito de recursos humanos. Sí, yo tengo una consulta. ¿Ya? En cuanto a los beneficios, ¿no? Del trabajador está el tema del seguro social, de salud. ¿Hay algún ente regulador, digamos, porque ahora ha salido que existe la afiliación voluntaria? Entonces, ¿hay algún ente que regule? Porque en muchas instituciones es como que te van poniendo trabas para justamente no complicarse, pues de tener algunos asegurados en una caja, otros en otra,
Entonces, esa es mi pregunta. Sé que había, pero no sé si sigue vigente esta institución. Sí, existe y es obligatorio. Bueno, respecto a lo que es una situación de derecho laboral o derecho del trabajo, beneficios sociales, y es otro aspecto el tema de la seguridad social. Tal vez vamos a un poquito abordar el tema de seguridad social en la tercera unidad. Pero respondiendo a la pregunta como tal, sí existe, que es la SUS, que es el sistema de regulación de seguros de salud, correspondientemente, es el ente rector de todas las cajas. La Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera. Hace un mes, si no me recuerdo, es en octubre, donde se llevó la cumbre de salud, donde justamente se tomó este punto a colación, le traigo el tema de seguro social o de la seguridad social. Hay una libre afiliación, sí, existe, porque no está monopolizado el tema del seguro en una sola caja, sino que hay muchas cajas que el empleador puede acudir a la afiliación. En esta cumbre de salud hay un punto muy importante que se llevó a cabo. Se estableció de que todas las empresas unipersonales, tengan o no tengan trabajadores, obligatoriamente tienen que tener la afiliación del seguro de salud en cualquier caja correspondiente. Ahí ya va a colación una obligación más asumida al empleador. Cuando hablamos de empresa unipersonal, estamos hablando de una persona que con un poco capital o mucho o mediano capital abre una empresa de un objeto determinado, pero puede tener o no puede tener trabajador. Entonces, a eso, con el decreto reglamentario de la gestión 2017, empresas unipersonales también estaban obligados a inscribirse al ROE. Ahora van a estar obligados a afiliarse a una caja correspondiente. Solo se llevó a la cumbre, ha sido una resolución vinculante de la cumbre, aún no hay la normativa específica para la obligación de la afiliación. Pero sí existe el ente regulador y sí existe la normativa de regulación de seguros de salud correspondiente. Gracias. No sabía que había como era esta distinción del tema del derecho y de la salud, de los seguros. Sí, es importante tenerlo muy en cuenta, ya que en las instituciones hay la obligación, más allá de lo que es una empresa, impuestos, el ROE de una empresa, está lo que es el seguro de salud. Bueno, esperemos de que haya sido beneficioso esta primera clase de la primera unidad. Estaremos viéndonos el día jueves nuevamente a la misma hora y con otra continuación de la misma temática. Recordemos que esta primera unidad se llama Selección del talento humano adecuado, nivel ejecutivo, administrativo y operativo para las sociedades empresariales, basado obviamente de la selección, cómo poder seleccionar al talento humano o recursos humanos para las empresas. Bueno, en la tercera parte ya de la clase culminando, vamos a dar algunas explicaciones al tema de las calificaciones. Tienen ahí en la pantalla compartida, si no me equivoco, el tema de los puntajes respectivamente. Se encuentra el foro que a partir del día de mañana ya podrán tener el material y la participación en el foro, que vale 20 puntos. Esta participación en la videoconferencia vale 10 puntos, el programa va marcando la asistencia correspondientemente. Sería muy conveniente que puedan dar aportes o preguntas o compartirnos alguna experiencia, como lo hicieron algunos compañeros, que es muy beneficioso dentro de este escenario correspondiente para el módulo específicamente. Porque todos absolutamente, pienso que estamos en áreas respectivas laborales, ya sea en instituciones públicas, privadas o de manera independiente. La evaluación en línea va a tener 30 puntos, ya se va a colgar las preguntas correspondientes y el trabajo final que es de 40 puntos. El día jueves vamos a hablar un poquito más de qué se va a tratar el trabajo, voy a tenerlo ya específicamente, va a ser un trabajo respecto al módulo avanzado. Bueno, muchísimas gracias, hemos concluido la clase. Espero que haya sido nuevamente beneficioso la charla de poder compartir. Nos vemos el día jueves a la misma hora, en el mismo canal.
para poder seguir trayéndoles y compartiéndonos el desarrollo del módulo que es Derecho Laboral. Mi nombre es Abel Jaime Condori Lucero y durante este módulo vamos a estar compartiendo respecto a esta área. Y quisiera pedirles que por favor para cada clase vayamos trayendo experiencias, comentarios o preguntas para poder avanzar un poco más y salir de muchas dudas, ya que la óptica del módulo se va a basar más en un ámbito práctico y no tanto teórico, en el sentido, primero por el tiempo, segundo por la misma denominación de la maestría, que no es necesario que especifiquemos aspectos doctrinales o aspectos teóricos fundamentales en derecho laboral, sino es que va a ser un ámbito cualitativo respecto a la materia del derecho laboral respectivamente, y a esto a colación se les van a traer las normas respectivas de la Ley General del Trabajo, el decreto reglamentario, el Código Procesal del Trabajo y algunas normas que están vinculadas respecto al módulo. Bueno, muy buenas noches, nos vemos el día jueves.